No viajamos 60 años hacia atrás en la historia para encontrarnos con un coche icónico y relevante. Una máquina que tenía su protagonismo en una canción española que nos recordaba que era muy difícil hacer el amor en él. Un coche con versiones deportivas exitosas que se produjo en Madrid eventualmente y del que se crearon preparaciones interminables durante décadas en nuestro país. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Este es el usado sí pero interesante del Simca Rally, una unidad además bastante especial. Este vídeo tiene más de joyas de nuestros suscriptores que de usado sí pero interesante al uso, porque este coche, como veis, de serie no está. Pero de esos vamos a hablar en un ratito. Lo primero que vamos a hacer, y no os va a librar nadie de ello, es contaros muy por encima la historia del Simca 1000. Es curioso y llamativo recordar que dos de las piezas más importantes de la motorización del pueblo aportadas por Francia tengan su origen en Italia y sucediesen casi al mismo tiempo. Si el Renault 8 heredó el diseño estético de un Alfa Romeo, concretamente del Nonato 103, nuestro protagonista de hoy no es otra cosa que un Fiat 850 remasterizado para ser fabricado por Simca. Así que sí, su diseño, su ingeniería vinieron de Fiat antes de acabar siendo fabricados por Simca en la factoría de Poissy. Más curioso si cabe es pensar que esa relación hace 60 años entre Simca y Fiat hoy se ha convertido en que ambas compañías conformen la misma empresa, Stellantis, aunque Simca ya no se utiliza como nombre. Y ahora voy a ir tirando de la chuleta para no confundir los nombres, si os parece bien. Simca arrancó primero llamándose Safaf. Safaf era un fabricante francés de coches Fiat bajo licencia. Todo empezó porque un tal Ernest Loste empezó a importar modelos de Fiat porque tenía cierta relación con los Agnelli, con la familia fundadora de Fiat, y los empezó a vender en Francia. A partir de ahí, con el tema de los impuestos, porque importar coches era muy caro, decidió Loste y la gente de Agnelli, los Agnelli, que era mejor ensamblar directamente los coches en Francia en lugar de importarlos ya fabricados, porque de esa manera se quitaban parte de esos impuestos, y de esa manera, antes de la Segunda Guerra Mundial, Safaf empezó a montar coches como el Fiat Topolino. Mientras la empresa crecía y vendía más y más coches, en un momento dado necesitaba más capital, y como este Ernest Loste no tenía gran poderío económico, los Agnelli le impusieron a un tal Henri Pigocchi. Pigocchi luego sí que se convertiría en un afamado directivo dentro de la propia Simca, pero lo curioso es que era pariente lejano de los Agnelli y era turinés, y lo colocaron ahí en Francia para gestionar los intereses de la propia Fiat a través de esa compañía interpuesta que luego iba a ser Simca. El problema de Safaf es que para ensamblar modelos de Fiat recurre a incontables proveedores pequeños para cada pequeña pieza que compone el coche, valga la redundancia, lo que complica la rentabilidad. Por eso se funda Simca como marca consolidada con su propia factoría, a fin de potenciar la producción propia sin depender de agentes externos a partir de 1935. Safaf se integra dentro de Simca. La Segunda Guerra Mundial le ocasionó un montón de problemas a la recién nacida Simca. Esto venía porque Pigocchi decidió que iba a ser colaboracionista, se alineó un poco con los alemanes y empezó a fabricar coches de producción para ellos, y eso hizo que después de la Segunda Guerra Mundial Simca fuese medio racionalizada, medio nacionalizada, y Pigocchi decidiese tener un perfil bajo, porque si salían a la luz lo que había estado haciendo con los alemanes, pues tenía muchas papeletas de meterse en un lío y acabar en la cárcel, y durante un tiempo se estuvo gestionando Simca para fabricar modelos derivados de otros productos que iban a acabar siendo Peugeot o iban a acabar siendo Panhard. La cuestión es que Pigocchi, después de ver todo eso, desde atrás, por detrás de la empresa, consiguió convencer a los directivos de que ese no era el camino para tomar, y al final acabó saliéndose con la suya y haciendo que Simca fuese un poquito más independiente, haciendo productos de otra tipología. Así que Pigocchi consigue que se le asigne dinero del Plan Marshall, del dinero estadounidense que había llegado a Europa para trabajar, para solventar los problemas de la posguerra, y con ese dinero va donde los Agnelli y coge el Fiat 1400 y crea una versión para el mercado francés que va a ser el primer Simca propio, ya con carrocería propia, un derivado del motor, pero en el fondo no dejaba de ser un Fiat 1400 rehecho, además pagándole parte de esa licencia
a la propia Fiat. Ese Fiat 1400 fabricado por Simca se iba a conocer como el Simca Aronde. Ese Aronde no iba a ser suficiente, no era todo lo que quería Pigocci. Pigocci quería que Simca fuese más. Y en ese momento sucede una cosa peculiar. Ford en Europa tiene una factoría en Poissy, en Francia, y no le van muy bien las cosas. No está haciendo dinero, decide que tiene que deshacerse de esa factoría. La pone a la venta y Pigocci pasa por allí y dice: mira, mi fábrica donde estoy haciendo el Aronde es demasiado pequeña. Ofrece dinero y se queda la fábrica de Ford. No es dinero suficiente para que Ford se la venda tal cual, y lo que hace Ford es quedarse un 15% del accionariado de Simca a cambio de venderle la fábrica. Lo que descubre Pigocci nada más comprar la factoría es que había dos modelos desarrollados para el mercado francés en ese momento, de los que Henry Ford II, que era el gestor y el que le estaba vendiendo la fábrica, no sabía ni su existencia. Esos dos modelos se convierten automáticamente en dos modelos más para Simca que se van a empezar a vender en Francia con motores V8, nada más y nada menos. Ese Simca V8 se conoce como Simca Vedette, pero dura muy poquito en el mercado. De repente estalla la crisis del Suez, eso hace que los precios del petróleo empiecen a subir, y eso hace que Simca no tenga recorrido comercial con ese modelo V8. Así que lo que hace es coger el modelo con el motor Fiat del 1400 pequeñito y le implanta ese motor a ese derivado de Ford para crear un nuevo modelo que se va a llamar Simca Ariane. El problema para Simca es que no deja de fabricar coches diseñados por los demás, y eso no es suficiente para crecer en el mercado francés en un momento en el que Renault le está haciendo trizas. Con problemas económicos y con Ford queriendo salir del accionariado, llega por allí Chrysler, que en ese momento está en un momento expansionista. En poco tiempo va a comprar también Barreiros Diesel, entre otras compañías, y Chrysler se ofrece a quedarse el 25% de la compañía y hacer una inversión salvaje para desarrollar nuevos productos propios. Y Pigocci decide que es lo mejor que puede hacer en aquel momento. Entra en aquel momento Chrysler dentro del accionariado de Simca. Con el dinero de Chrysler, ¿a dónde va Pigocci? Una vez más, había cogido dinero americano, se lo había dado a los Agnelli, pues esta vez no iba a hacer otra cosa distinta. Llama a sus amigos Agnelli y les dice: oye, vamos a hacer un coche nuevo que tengo otra vez dinero americano aquí en el bolsillo. Van donde Dante Giacosa, el afamadísimo diseñador del Fiat 600, entre otros modelos, está haciendo en aquel momento lo que va a ser el 850, el sucesor del 600, y le proponen hacer un modelo conjunto, un modelo para el mercado francés, que va a ser el Simca 1000, y otro modelo para el mercado italiano, que acabará siendo el Fiat 850. A los Agnelli les parece es una idea genial porque les permite dividir el coste de desarrollo del producto y cobrárselo a Simca, que al final no tiene diseño propio, pero por lo menos tiene el dinero de los americanos. La cosa va bien porque además el equipo de Agnelli presenta 4 modelos de yeso, uno de ellos le encanta a Pigocci y compañía, y acaban ya con un diseño muy cuadradote de 3 volúmenes, que al final es lo que acaba siendo, de hecho, el Simca 1000 tal cual. Un coche clarísimamente inspirado por los diseños de General Motors de la época, el Corvair, que también va a inspirar al Renault 8, también diseñado por los italianos, porque el Renault 8, si recordáis, lo diseñó Alfa Romeo para el tipo 103, os lo contamos en el vídeo del Renault 8, así que acabamos en el mercado francés con 2 coches inspirados por modelos estadounidenses y diseñados en Italia. Esto parece que no tiene sentido, pero es que ocurrió exactamente así. Con la estética clara, lo que hace el equipo de Giacosa es adaptar la plataforma del 600, alargarla, emplear una suspensión parecida, una caja de cambios parecida, un motor de cilindrada incrementada, y entrega un proyecto a los franceses que lo van a abrazar ya como suyo y van a empezar a desarrollarlo para ponerlo en producción. En aquel momento se separa el diseño del 850, en Fiat no les termina de convencer ese diseño tan cuadradote de Simca y tiran por otra vía para crear su propio 850, que será un coche claramente distinto a lo que vamos a ver aquí, siendo este coche además más grande y más aparente, voy a decir, que un 850, que parece un coche más pequeñito, más compacto. Dentro del equipo de desarrollo, además del Simca 1000, está Hruska, el ingeniero que había trabajado en el Escarabajo, por ejemplo, o en el Alfa Sud, o en tantos otros modelos, en modelos de Abarth, que decide que el motor no puede ser sencillamente el motor de un Fiat 600, sino que hay que hacer un motor propio. Así nace el motor que va a tener este Simca, con un diseño remasterizado sobre esa base. También se cambia la caja de cambios. En lugar de utilizar la caja de cambios de un 600, se coge esa base, se lleva a Porsche. Hruska había trabajado con la gente de Porsche, se lo presenta y le dice: mira, mejórame la timonería, mejórame el diseño, y recibe una caja optimizada por Porsche, y es nada. El coche para 1961 está listo, se pone en fabricación en Poissy y empieza a venderse en Francia. Solo 2 años después, Chrysler
se hace con Barreiros Diesel y decide anunciar que en España se va a fabricar también el 5000, aunque tardará todavía otros 2 años más en llegar al mercado. De hecho, cuando este coche se empieza a fabricar en España, hace ya 6 años que ha sido presentado. El coche en nuestro mercado fue un fiasco comercial, al menos sobre las previsiones. De un objetivo de 100.000 ejemplares al año, una vez alcanzase el ritmo de producción total previsto, el 1000 se quedó en un ritmo de 30.000 coches vendidos al año. El coche resultante de todo este trabajo de desarrollo italiano con sabor francés era una sencilla berlina de 3 volúmenes muy marcados, con motor longitudinal trasero colgado por detrás del eje posterior y la caja en prolongación hacia adelante con 4 relaciones. La suspensión delantera era por ballestón transversal inferior como brazo guía y un triángulo sobre él para controlar el movimiento de la rueda. Atrás tenía brazos tirados en diagonal, los frenos eran de tambor en las 4 ruedas y la cremallera era por tornillo sin fin. El depósito de combustible estaba bajo el capó delantero y las cifras eran discretas. 42 caballos en su versión de lanzamiento española para tirar de 785 kilos y llevarlo hasta 122 por hora. Cosas como el 80-120 llevaban más de 14 segundos en su día. El problema es que este coche arrancó bien en Francia, mal en España e incluso en Francia cayó muy rápido en sus ventas. La competencia del Renault 8, el inminente Renault 12, la situación que rodeaba todo el producto hizo que no funcionase como se había esperado que funcionase. De esa manera se animan las cosas dentro de la propia Simca a darle un poco más de empuje de marketing y para ello van a copiar una estrategia que estaba utilizando Renault en aquel momento. Renault tenía las copas del Renault 8, tenía sus versiones deportivas y rápidamente en el seno de Simca se decide que hay que hacer algo parecido, así que Hruska otra vez llama a su viejo amigo Carlo Avar y le dice: oye, hazme una versión deportiva de este coche a ver si la vendemos. Así nace el Simca Avar 1150, una versión deportiva que sería el equivalente a un Renault 8 Gordini, podríamos decir, para intentar empujar las ventas. Pero eso dura muy poquito porque viene Chrysler, compra a Simca y dice: mira, oye, esto de trabajar con alguien de fuera no nos gusta. A partir de ahora las versiones deportivas y las copas monomarca las va a hacer la propia Simca y nada de Avar. Simca se centraba entonces en actualizar el modelo progresivamente con diversas mejoras que incluirían aspectos como la dirección de cremallera, nuevas geometrías para las suspensiones, ruedas de más diámetro y retoques estéticos. Mejoras que en España no activarían las ventas, pero sí en su mercado local, donde en 1969 con esta actualización recuperaría algo de pulso comercial. La cuestión es que más o menos el coche va intentando recuperar el pulso. Para 1969 se prepara una gran actualización, el coche recibe discos de freno delante, lleva ya cremallera de dirección, en lugar de llevar un sistema más viejo, que era el de tornillos sin fin que llevaban antes los modelos, y para 1970 se crea por primera vez el protagonista de hoy, que es el Simca 1000 Rally. Lo hace en Francia y lo hace aprovechando que el Renault 8 está a punto de desaparecer. El Renault 8 TS, la versión deportiva, el Renault 12 ya no va a ocupar ese espacio y Simca decide crear esa variante deportiva para tratar de coger ese mercado cautivo que tenía en aquel momento Renault y llevarlo hacia sí. Para crear el Simca 1000 Rally lo que hace Simca es coger un Simca 1000 especial con su mecánica que era más potente, 55 caballos en aquel momento, y le quita todo elemento de lujo, todo elemento de confort. Lo hace mucho más espartano, lo hace más ligero, lo hace más de carreras. Además eso le permite vender el coche más barato, así que crea una cosa que hoy en día ya es casi imposible encontrar, que es un buen coche deportivo a precio razonable. Un coche que declaraba buenas prestaciones, de hecho, se prometían 150 por hora de punta y 37,8 segundos para alcanzar el kilómetro con salida parada, que ya estaba bien para aquella época. El Rally representaba un éxito relativo, siendo el último compacto todo atrás representante de su estirpe, pero más allá de sus ventas propias, lo que sirve es para reactivar la demanda en Francia por el Simca 1000, que crece un 10% en un año. La cosa va también para el Simca 1000 Rally, que ayuda a que el coche se venda más, la versión convencional, y eso también anima a Simca a hacer una versión más potente, así que en 1972 se crean dos variantes más. Primero se crea el Simca 1000 Rally 1, que tiene un motor alargado en cilindrada, se va a 1294 centímetros cúbicos, pero crea ese coche como una serie limitada. Es el coche que se tiene que comprar la gente para participar en la Copa Monomarca. Como eso funciona muy bien y se venden los 1000 ejemplares en cuestión de semanas, lo que hace Simca es crear el Simca 1000 Rally 2, y ese lo que va a hacer es tener todavía más potencia y estar un poco mejor acabado. Con una potencia de nuevo incrementada gracias a incrementar la cilindrada hasta los 1300 centímetros cúbicos y al uso de dos carburadores de doble cuerpo de 35 milímetros de diámetro en la boca de admisión, con 82 caballos de potencia para el propulsor. El radiador se pasaba al frontal del coche y los frenos pasaban a ser de 4 discos. El coche ahora hacía el 80-120 en 7,2 segundos, tenía una punta de 170 por hora y abatía el kilómetro con salida parada en 33 segundos y medio. No son prestaciones de un 308 GTI de muchas décadas después, pero ya era un coche vivo, especialmente para la época.
En España no iban las cosas tan bien, desgraciadamente. Como ocurriese con lo mismo que ocurriese con el Renault 8 Gordini, que no llegó a España, sino que aquí tuvimos el Renault 8 TS, pues pasaba algo similar con los Simca 1000 Rally españoles. Primero llegó el GT Rally, que era una versión con poca potencia, solo 1204 centímetros cúbicos, y luego llegó el Rally a secas. El Simca 1000 Rally español a secas no tenía discos de freno atrás, como si tenía el Simca 1000 Rally 2 francés, pero sí que alargaba su motor hasta esos 1294 centímetros cúbicos que le permitían tener un poquito más de chicha. El depósito de combustible se quedaba en nuestra versión atrás con 34 litros, mientras que en los franceses se iba hacia adelante y tenía 50 litros, pero por lo menos en el Simca 1000 Rally español también contábamos con el radiador delantero que se había implementado en Francia, lo que mejoraba también el reparto de pesos y sobre todo la refrigeración, que era un aspecto crítico para las versiones deportivas de este modelo. Aunque nuestros rally no fuesen tan rápidos como los franceses, ocurría algo parecido a lo que ocurría con Renault, donde tampoco disfrutábamos de los R8 Gordini. Eso no iba a quitar el interés en nuestro país por estas máquinas, los auténticos compactos deportivos de la época, que se convertían en bases de experimentación de ingeniería para todo aquel que quisiese meterse a correr carreras, especialmente rallies, con preparaciones de lo más variopintas. Y créeme, este pequeño aparato de solo 3,8 metros de largo, 1,48 de ancho y 1,38 de alto se convirtió en el juguete preferido de preparadores como nuestro añorado Santi Martín Cantero, ilustre padre de nuestro amigo Gonzalo de Andrés, que marcaría tendencia creando máquinas de subidas en cuesta increíbles y animando a generaciones a seguir su senda. El coche estéticamente hablando era sencillo, pero al mismo tiempo atractivo. Más macho y rectilíneo que el Curvo 850 de Fiat, el 1000 tenía el mismo sabor que un Renault 8, de querer ser como un Hot Wheels que quería homenajear el Corvair. Así teníamos un frontal plano con dos grandes faros a los lados, un capó delantero con una suerte de ceja enfadada sobre ellos. Se incorporaban dos pequeños faros auxiliares por abajo, creando un frontal muy similar al del citado Renault 8. En vista lateral teníamos los tres volúmenes claramente marcados, con pasos de rueda perfectamente curvos y la musculatura que sí tenía el Renault 8 para sí. Solo había dos ventanillas en vista lateral antes de llegar a un tercer volumen que alojaba la mecánica con un capó taladrado. En estas versiones deportivas se adhería a la situación un alerón posterior sobre la misma para ayudar a cargar aerodinámicamente la parte posterior del coche y sacar aire caliente del vano motor. Por detrás, dos pilotos cuadrados sencillos y un escaporro. En las versiones francesas originales se integraban hasta dos líneas verticales en diagonal inspiradas por los muscle car de la época de Chrysler, que a fin de cuentas era dueña de Simca, aunque esta por dato no tuviese nada de un Dodge Challenger de altas prestaciones, claro. ¿Qué queréis que os diga? A mí este coche siempre me ha gustado. Ya os dije en su día que el Renault 8 me gustaba y el Simca 1000 de hecho me gusta más, porque me parece más compacto, más coqueto, no sé por qué. Por dentro era tan sencillo o más que el Renault 8, de hecho, una plancha de salpicadero bien sencilla con un montón de relojes para controlar los aspectos fundamentales del funcionamiento del motor. La posición de conducción diré que es incluso mejor que la del Renault 8, están los pedales desplazados hacia la derecha, pero no de manera tan marcada. Contaba Arturo de Andrés en su día que la palanca de cambios quedaba demasiado abajo, pero me sigue pareciendo que queda más o menos bien, y el volante tampoco lo veo muy desplazado respecto al tren delantero. Visibilidad muy conseguida, y ahora os voy a señalar una cosa que resulta obvia. El coche está modificado, obviamente, es un coche preparado con el toque de los coches de rally de época, y para describir todas esas modificaciones lo que vamos a hacer ahora es hablar con sus propietarios. Ahora es Isidro el que nos va a contar lo que le ha hecho al coche. Isidro es el dueño. ¿Qué tal, Isidro? Muy bien, pues nada. ¿Cómo acabas tú comprándote un Simca 1000? Lo primero de todo. Bueno, porque ya desde hace muchos años que estoy en el mundillo este del motor, pues en su día tuve un R8 y bueno, la verdad que quedé encantado, pero vi que en los rallies donde iba, vi que el Simquilla despuntaba y ya me empezó a sacar un poquito del sitio, y llegué a que vendí el R8 y me hice con este juguete que estamos viendo ahora mismo. ¿Había cierta rivalidad? ¿Gente aficionada del Simca versus gente del Renault? Sí que la había, sí. Había gente, yo tengo compañeros que son frikis de los R8, igual que yo de Simca, ¿no? Y bueno, me coloqué aquí en lo del Simca, que hoy por hoy, pues estoy encantado. No os pegáis a gorrazos los del Renault con el Simca, ¿no? Pues más bien... No hay violencia. No, en absoluto, de eso nada. De eso nada, no. Cuéntame un poco lo que tiene modificado el coche. El coche está, ¿cómo definirlo? De serie, pero homenaje de rally con piezas del francés, ¿podríamos llamarlo así? Pues un poquito de ello, sí. Vale, el tren delantero no está de serie. Está modificado, se le invirtió la ballesta
Y porque, bueno, no venía así, venía de serie y venía más levantado, ya como estética y como seguridad, la verdad que se le cambió y dio un cambio radical. Y la verdad que hoy por hoy es encantado. Tiene más caída adelante al cambiarle la posición de la ballesta, ¿no? Sí, tiene un poquito más de caída, lo suficiente para que no levante ya el morro, ¿no? El paso por curvas es mucho más eficaz, en fin, que se nota bastante, ¿eh? Es uno de los cambios que hay que hacer si te compras uno. Lo recomiendo. Vale. La siguiente cosa aquí del tren delantero que nos has enseñado, que ahora lo enseñaremos por dentro, es que lleva radiador delantero, pero no lleva el radiador delantero de origen. Pues no, porque ya empecé a hacerle cosillas al motor y vi que cogía unas temperaturas que ya de por sí, al llevar el motor trasero, la verdad que sí que se suele cargar. Y bueno, modificamos lo que es el radiador, le metimos doble radiador, o sea, doble electroventilador. Efectivamente. Y la verdad que conseguí los calentones que le daba, lo llegué a lograr. Ahora hay un detalle que hay que remarcar y hay que preguntar. ¿De qué marca es procedente el radiador? Pues era de un Alfa Romeo. Ha cogido para arreglar un coche francés un radiador italiano y el coche no ha explotado. Correcto. O sea, este es un detalle importante. Y va fenomenal. Vámonos al tren trasero. Sí. ¿Qué pasó al tren trasero? Los españoles decidimos que los rally iban con tambor, imagino porque mi paisano Barreiros no quería gastarse más dinero, pero no era suficiente, ¿no? ¿Qué le has cambiado aquí atrás? Pues ahí en su día venía con zapatas atrás, discos adelante, como vienen todos los Incas, y bueno, en su día me decidí con el mecánico comentándolo y tal, y conseguí otros discos que hoy por hoy ahí los lleva, y encantado, refrenada, efectiva, y vamos, que va a sobrar, de frenos va. Una pasada. No llevan servofreno. No lleva servofreno, va como los franceses, pero que no venían. Los franceses sí que venían, pero estos no, los españoles no. Pero este que estamos viendo, esta unidad, sí que le llevan ya. Luego, el tema de la caída. Yo este coche lo veo más bajo, con más caída. ¿Qué tiene por aquí tocado de suspensión? Pues bueno, pues lleva ahí unas buenas suspensiones, lleva unos seles de montaña, va muy bien, y tiene los muelles más reforzados y una caída menos, lleva un giro menos. Y vale. Bueno, ¿qué es lo que hace que tenga la caída que tiene? Lo suficiente para no rozar. Vale, ¿nos enseñas debajo del capó lo que nos encontramos? A mí lo que me llama la atención después de ver que has abierto el capó es lo sencillo que es esto al lado de un motor moderno, de lo limpio que queda, pero veo ya que hay un montón de cosas cambiadas, veo el colector, veo de todo. Cuéntanos un poco cómo acabas con este propulsor así. Bueno, pues termino con esto a raíz de ya la caída adelante. De motor la verdad que iba bien, porque ya viene con un 1300, 1294, pero decidí dar un poquito el paso. Y bueno, empecé por la parte trasera, después de discos y parte delantera de ballesta invertida, cambié, como estamos viendo, colectores, unos esas que lleva, hicimos motor entero, lo hizo mi buen amigo de Paco Rovira, y bueno, lleva árboles de levas cruzado, lleva culata y lleva volante motor aligerado también, en fin, lo suficiente para quedar encantado de ello. Y veo un detalle muy importante, que es que le han dado de comer especialmente bien. Los franceses llevaban 2 carburadores dobles, el modelo original español, un solo carburador de un solo cuerpo, era una ratería total por parte de mi querido Barreiros, sí. Pero ahí está, aquí está claro que tienes pues nada, dinero metido, ¿no? El paso final fue meterle estos 4 cuerpos, son de un 205, y cuento más y recalco que, vamos, es para verlo, no por decirlo, que ahí está. A 900 vueltas se queda y no, vamos, queda y redondea total. A mí me ha llamado mucho la atención, ahora lo vamos a ver cuando lo conduzcamos, que vaya tan limpio, tan progresivo de abajo a arriba, siendo un coche de carburación que normalmente ratean o van muy bien arriba o van muy bien abajo, pero aquí se nota el motor lleno. Bueno, va muy bien. Y ya te comento que, vamos, problema ninguno, desde el día que le monté hasta hoy, llevará, no sé, pero ahora mismo sin carburar, llevará 2 o 3 años y va redondo. Estoy encantado, por eso no he dado ningún paso más. Pregunta difícil de contestar. ¿Tienes alguna idea de la potencia que da ahora mismo? Me atrevería a decirte aproximadamente unos 100 por ahí, unos 100 caballejos. Ya está bien. Este juguetito creo que va bien. Ya está bien. Sí. Nos has dicho antes que le querías dedicar el vídeo y por eso voy a aprovechar ahora al mecánico que te ha hecho el motor. Pues ¿correcto? Sí, le quiero perfecto, te lo agradezco un montón. Se lo quiero dedicar este vídeo a mi amigo Paco Rovira de Cuenca, buen piloto, buen mecánico y mejor persona. Va por él.
Bueno, pues ahora vamos a ver cómo va el famoso motor del amigo Paco Rovira, pero antes de eso, 2-3 preguntas más o menos complicadas. Lo primero, ¿es difícil encontrar recambios para estos aparatos? Pues hombre, cada día se va complicando, se van consiguiendo, hay casas que puedes, ya vienen en internet, que te puedes poner en contacto con ellos, y las que no, pues francesas, que es donde aún es donde está la cuna de lo que era de los incas y tal, que es donde... Pero vamos, de momento yo lo que he precisado y otros compañeros del club del Sinca, ahí se consiguen cosillas. Cuesta trabajo, hay que moverse, pero ahí están. Luego las otras 2 preguntas van encadenadas. La primera es, ¿por cuánto cotizaría un aparato así? Pues va a ser una pregunta difícil para mí. Cifra imposible. Imposible, no lo sé, eso ya es un poco personal. Eso vale, sí. ¿Y lo venderías? Es la segunda pregunta. Pues va a ser que no, te soy sincero, porque tengo algunos más y sería el último que saliese de casa. Tendría que ser algo muy gordo para desprenderme de este juguete que tantos años lleva conmigo. Pues muchas gracias por habernoslo dejado probar, haberlo traído aquí, y ahora vamos a ver qué tal se mueve por la carretera. Correcto, muchas gracias. Vamos a ver. Arrancamos primero y me ato después. Venga. Contacto primero. Segunda ahí, se gira aquí. Segunda. Ya está, segunda, sí. Allá, tírale. Referenciar al gran Arturo de Andrés una vez más en Powerar. Arturo de Andrés, que ya salió en el vídeo del Fiat Uno Turbo, salió en el vídeo del GTV, salió en el vídeo del Series 6 de BMW también, GTV de Alfa Romeo, no de BMW, perdón. Decía Arturo de Andrés cuando probaba este coche, que ya lo probó él cuando era nuevo, el Sinca 1000 Rally, decía que era el coche para el aficionado de verdad, un aficionado que buscase la excelencia en la conducción, la diversión, y que estuviese dispuesto a sacrificar por ello la dureza de la suspensión, la falta de confort, la conducción nocturna o sobre mojado, que era espantosa, contaba él, porque los limpias no limpiaban bien, la iluminación era muy pobre, y hablaba también de que era un coche para prepararlo, bien para prepararlo como un Rally 2 francés, que básicamente es lo que ha hecho Isidro en esta unidad, o bien para preparártelo para correr rallies. Más allá de sus comparaciones de época, más allá de esas sensaciones que tenía en su momento, ¿cómo se siente hoy en día? Pues esta unidad se siente maravillosa. Os voy a decir que he conducido varios Sinca 1000 Rally, preparados todos ellos, y la verdad es que no esperaba encontrar un coche tan sólido y bien hechito como este. Me imagino que la jaula de seguridad algo tiene que ver en ello, y luego también acompaña la pegada del motor y los frenos de disco. Yendo por partes, me parece que es un coche que vira más plano y que tiene más mordida, tanto el tren delantero como el tren trasero, con un Renault 8 equivalente, incluso preparado. Los Renault 8 TS se notaban más barco, un coche menos deportivo, y este era más racing, estaba más orientado hacia ese comportamiento un poco más extremo. En su momento, las quejas de suspensión dura, de que no aceptaba baches y todas esas historias tenían mucho que ver con el hecho de que las carreteras en España no estaban como están hoy en día. Hoy están mucho más lisas, que es el caso de esta carretera nuestra de Sacedón, que tanto nos gusta, y eso hace que sea mucho más fácil sacar partido al comportamiento dinámico. Vira muy plano de adelante, notas que tienen los kilos atrás. En cierto modo os voy a decir que tiene algo que ver en conducción con un 911, aunque diría que este coche muerde un poco más de adelante de lo que hacía un Porsche de su época o un Renault 8, y eso que este tiene el depósito de combustible atrás y no delante, como sí lo tenía
el francés. Dicho esto, entra en la curva con ganas, muerde con precisión la cremallera de dirección, te sube la información que necesitas, aunque no es dirección asistida, obviamente, menuda chorrada en aquella época. No resulta nada trabajosa, no es un coche que te pida mucho esfuerzo de brazos y a cambio sí que te permite subir una cantidad de esfuerzo relativa a la cantidad de paso por curva que le estás exigiendo. Una vez que lo has apoyado en la curva, tienes que coger y jugar con la motricidad, que es excelente. Este coche, al tener el motor colgado por detrás, llevar bastante caída atrás, solventaba los problemas del GT Rally original y del Simca 1000 original, que era que tendían a trompear en aceleración. Aquí no tienes esa problemática por ese extra de caída y aprovechas ese peso para poder salir muy pronto con el acelerador a fondo. Luego el motor me parece una delicia. En esta preparación que estamos probando, que nos decía Isidro que rondará los 100 caballos, y me puedo creer que tiene alrededor de 100 caballos. El velocímetro no cuadra por el tema de que está el coche modificado con la velocidad real, así que no sé exactamente cuál pegada es la que tenemos entre manos, pero la realidad es que la sensación es de un coche muy lleno en toda la parte del cuentavueltas. Desde las 2000 revoluciones por minuto no ratea nada, a pesar de ser un coche con dos carburadores de doble cuerpo, que normalmente tienen más toses cuando aceleras a fondo a bajas vueltas, y una vez que pasas de las 3500, el árbol de levas entra en la zona que le gusta y el coche tiene una auténtica pegada, tiene nervio, tiene garbo. Quieres hacer punta tacón, tienes que trabajar un poco con los pies y tienes la pegada de que el freno queda un poquito alto, tal cual está la puesta a punto respecto al acelerador, así que te cuesta buscarlo. Tendría que bajar un poquito más el freno que no tiene servofreno, así que puedes modular muy bien la cantidad de presión de frenado que tienes. Me recuerda al de un Elise, para que os hagáis una idea, un Elise como el de Diego, un Elise S1, que eso es algo de agradecer, porque te permite modular mucho más. Puede quedarte la sensación de que no tiene el poder retardante de un freno moderno, pero es una mera cuestión de meter kilos en el pie. Metes presión en el pie y el coche acaba parando, y para tanto como le aprietes, así que puedes gestionar ese bloqueo. Estos coches no tienen ABS, puedes gestionar ese bloqueo. ¿Dónde era peligroso este coche? En mojado, en húmedo, con grava, y ya si lo pones por la noche pues no lo podéis ni imaginar, porque era un coche un poco Judas en frenadas, y entrabas muy en los frenos y pegabas un golpe fuerte de volante y el agarre estaba un poco comprometido, podías hacer una peonza perfecta como en un 911, y ese extra de motricidad lo perdía un poco en mojado por la extrema cantidad de caída que llevaba, que al final en asfalto mojado no hace trabajar tanto el neumático y se convertía en problemático. Dicho todo esto, me parece por un lado lógico que este fuese el GTI de los años 70, el compacto deportivo elegido por la gente para correr subidas en cuestas, rallies. Sigue siendo súper divertido y muy característico, personal, tiene personalidad, capazos, que os digo siempre. Además te invita a aprovechar ese paso por curva súper plano, a tirar fuerte del volante. No me cabe duda que para ir a tiempos competitivos, voy a decir, sería realmente difícil, porque tienes que pensar que es un coche peligroso al límite. Pero mientras no estés jugando con el límite de agarre absoluto, creo que no hay tanto problema, porque no se me hace a la idea, a la cabeza, que vayas a encontrarte un problemón si estás solo jugando al 80% del agarre de los neumáticos. Es súper divertido. Es el típico coche que me encantaría sacar a hacer curvas, y además con la jaula tienes cierto grado de seguridad, aunque no deja de ser un coche de los años 70. Es mejor no chocarse, esto es casi como ir en Vespa en moto. Así que tienes que ir pensando siempre que te tienes que ir guardando, pero si obvias eso, no te hace falta un clásico de 60.000 euros para pasártelo bien. Solo la banda sonora merece ya la pena. Voy a decir que yo, entre el Renault 8 y este coche, me gusta más este.
Hasta hace nada podíais ver un Simca 1000 subiendo la subida de tu pueblo o corriendo un rally en cualquier rally de la geografía española. Fue un coche tremendamente exitoso en el aspecto deportivo y se convirtió en un icono ya en su tiempo y después hasta los años 90. Desgraciadamente tuvo esa fase de ser coche viejo, de ser coche poco apreciado. En su época ya fue un coche retrasado, es decir, cuando se vendía a mediados de los años 70 se le veía ya como un coche al que sus mejores épocas se le habían pasado. Se veía como un Renault 8 mientras la gente compraba ya Renault 12, para que me entendáis. Entonces visualmente tuvo esa fase de coche viejo y acabó en malas manos. Muchas unidades fueron tuneadas con dudoso gusto, muchas se fueron al desguace y eso ha hecho que este coche cada vez sea más y más difícil de encontrar. Si queréis comprar uno que esté en buen estado o que esté en estado original, es una misión prácticamente imposible, mientras que su equivalente, el famoso Renault 8, pues hay más unidades. Sí que es cierto que se vendieron más en su día en España, pero también es cierto que la gente los apreció más y los supo cuidar más. Eso nos lleva a la extraña situación en la que encontrar un buen Simca 1000 Rally en España se hace harto complicado. Ahora lo vamos a buscar en Wallapop, pero antes de hacerlo lo que quiero resumiros es la experiencia de conducción. Respecto a un Renault 8, este coche era mucho más radical. Podemos decir que esto es una especie de Megane RS Trophy actual versus un Golf GTI. El Renault 8 era el coche que era gran turismo deportivo, pero para nada radical, que se podía utilizar para todo, pero sin ir muy a cuchillo, mientras que este coche era un coche, como decía Arturo de Andrés, para alguien que sabía lo que estaba comprando, que iba a ir a atacar curvas, que iba a pasárselo bien conduciendo, pero que estaba sacrificando parte del confort y parte de la usabilidad de diario. A la postre, 40 años después, más de 40 años después de que este coche se lanzase, 50, nos encontramos con una máquina que es más divertida de conducir, se siente más sólida de lo que se puede sentir un Renault 8 de serie. Por eso me gusta tanto y por eso me parece un coche tan recomendable para pasar un buen rato, y además no me parece que vaya corto precisamente para poder afrontar viajes de cierta entidad si os lo compráis como clásico de disfrute. Y ahora es el momento clave para cualquier vídeo de usado sí pero interesante en PowerArt, que no es otro que ponernos a buscar... ¿Qué me pasa en la boca? Por Dios. Ponernos a buscar Simcas 1000, Simca no sale catalogado, normal dentro de Wallapop, marca que ya ha desaparecido hace mucho tiempo. Vamos a ponernos a buscar Simca 1000 Rally en nuestro patrocinador. A ver si aparece alguno, que yo creo que alguno va a aparecer. 1, 2, 3 Simcas 1000, no está nada mal, la verdad. Tenemos aquí uno que es un Rally 2. Tenemos aquí otro denominado Rally 2 y tenemos aquí un 1000 GLS que lo vamos a ver también. Recordemos una cosa importante. No hubo Rally 2 en España. Hubo Rally, no Rally 2. De hecho, Rally 2 solo existió en Francia. Por eso llama la atención la denominación esta de Rally 2 nacional, cuando en realidad el español se quedó en Rally a secas. Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión. Vamos a ir al primer Rally 2. Vemos que está aquí con las pegatinas de Rally 2. Buena pinta el coche. Este coche se hizo una restauración, 2.300 kilómetros recorridos, imágenes detalladas, más de 300 y vídeo disponible a pedido. Situado en Portugal, cerca de Oporto. Bueno, pues aquí está el truco del almendruco. Es un Rally 2 de verdad. Lo que pasa es que no está en España. Entonces este coche sí que se vendió en submercado. Fijaos que baques más chulos. La verdad es que está hecho al detalle. Tiene pintaza este coche de estar en estado prácticamente de origen y de concurso, diría yo. 36.000 euros hecho entero. No voy a decir ni que es caro ni que es barato. Teniendo en cuenta la cantidad de pasta que lleva metida en la restauración, me parece que es un precio justo y apropiado. Otra cosa es que os queráis gastar ese dineral en un Simca 1000 Rally 2. Siempre os podéis hacer si no uno. Opción 2, 14.500 por este también denominado Rally 2. Hecho también desde cero, podéis ver toda la carrocería hecha, baques, asientos. Aquí está el motor extraído, fotos en vertical. Nunca he entendido esto de las fotos en vertical, pero no hay ni una sola foto del coche acabado al completo. Cosa curiosa, ahora vamos a leer la descripción, igual es que está sin terminar. Simca 1000 Rally 2, nacional original de documentación y al día menos ITV. Carrocería reparada de óxidos, bla bla bla. Preparada para pintar y montar. Este coche está sin terminar. Está en Tarrasa, ahora sí pide 14.500 euros. Si es nacional, no puede ser Rally 2, es lo que os digo, que a mí no me encaja. 14.500 por un coche sin montar. Hay que ser valiente para comprarlo realmente, porque tiene trabajo encima. Y comprar coches para montar
pues hay que tener muy claro que te llevas todas las piezas. Y no puede ser siempre un problema, pero claro, vale la mitad que el otro que hemos visto, que sí aparecía como Rally 2. Este además es de los de faro cuadrado, que ya son los del restyling que ocurrió. Tercera unidad que tenemos aquí es un GLS del 70, no es un Rally 2 ni tiene nada que ver, pero fijaos, se han puesto a trabajar y lo han empezado a modificar para dejarlo como si fuese un Rally. Así que le han puesto el alerón posterior, le han puesto faldón delante, tiene aletas, llantas mini light sería. En fase de restauración, carrocería saneada por completo, a falta de algún detalle, pintura, motor hecho de 0 a 1600 con árbol. Esto es que es un 1600, carburación original de Rally 3. Este coche está en las palas. Sinceramente, otro caso parecido al anterior. Un coche a medio restaurar, a medio hacer, 5.500 euros por comprar un proyecto a medias. Buen precio cuando uno considera lo que se lleva, si de verdad se lo lleva todo, pero un riesgo tremebundo el hecho de encontrarse sin piezas, sin haber desmontado todo el coche. Si alguien compra estos coches y se acaba terminando el proyecto, yo estaré encantado de ir a ver cómo acaban. Aletas anchas, algunas cosas más. La verdad es que encontrar 3 me llama la atención, pero al mismo tiempo ninguno de los 3, quitando el primero que hemos visto que sí que estaba terminado, son coches completos como el que hemos visto. Y tiene pinta de que uno completo en buen estado, pues se pediría mucho dinero por él. En fin, esto es todo lo que os quería contar hoy del Simca 1000 Rally, de esta unidad. También, en concreto, si os han quedado dudas, cuestiones o preguntas, las podéis dejar en los comentarios y os animo a investigar más en los coches de los años 60-70 para quitarnos un poco el velo de esa obsesión que hay ahora mismo por los Renault 5 GT Turbo, los 205 GTI o los Golf GTI MK1. Estos coches también molan y ofrecen más sensaciones a menos velocidad, aunque también es cierto que están hechos de papel de albal y son menos seguros. Pero bueno, siempre es un ánimo ir abriendo más nuestra mente de disfrute del automóvil e ir conociendo un poquito más los detalles de estos aparatos que hicieron historia en nuestras carreteras cuando estaban compitiendo. No tengo nada más que contaros, venga, que se está muriendo ahí Diego de alergia y no hace más que estornudar, no sé qué le está pasando. Voy a ver si se muere o se deja de morir. Nos vemos pronto con otro vídeo de un coche. Un saludo. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por Powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.